Bien, mis hermanos, vamos a revisar el terreno que hemos abarcado hasta el momento. El Señor ha permitido que podamos desarrollar 7 capítulos de la confesión de fe. Tome su confesión de fe y ábrala. Ese estudio de la confesión de fe. Si alguno no tiene la confesión de fe, hable con nosotros y la iglesia le suministrará una. El primer capítulo de la confesión de fe nos habla de las Santas Escrituras. Si lo trasladamos al terreno de la teología sistemática, es el tema de bibliología. El segundo capítulo nos habla de Dios y la Santa Trinidad. Capítulo 3, que hemos desarrollado, del decreto de Dios. En teología sistemática se conoce como teología propia. Capítulo 4 nos habla de la creación. Capítulo 5 de la divina providencia. El capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y llegamos al capítulo 7. La confesión hace un interludio para tratar un tema que tiene que ver con la soteriología y es del pacto de Dios. Hasta aquí es el terreno que hemos abarcado. Hoy vamos a iniciar, siempre buenos los inicios, con el capítulo número 8 de Cristo el Mediador. Es un tema importantísimo porque nos habla de la cristología. Cristo es el centro de la revelación y del plan de Dios. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal es Cristo. Así que por eso nosotros debemos conocer perfectamente quién es Cristo. Teólogo R.C. Sproul, en su libro ¿Quién es Jesús?, él dice que si se levanta, póngase de pie Cristo, el bíblico, el de la historia, muchos se van a levantar y el pueblo de Dios no conoce a Cristo, el de la historia. Así que los editores de la confesión de fe plasmaron este tema en 10 párrafos. Si usted revisa la confesión de fe, en el capítulo 8 de Cristo el Mediador contiene 10 párrafos. Así que voy a citar los temas de cada párrafo. El párrafo 1 nos habla de su ordenación, o sea, de Cristo al oficio de mediador. El párrafo 2, su encarnación para el oficio de mediador. El párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Y del párrafo 4 al párrafo 10 nos habla de la ejecución de Cristo como mediador. Después de haber hecho esta introducción, el párrafo que nos ocupa en esta noche es el número 1. Así que voy a proceder a dar lectura de ese párrafo. Así que todos sigan atentos a la lectura del párrafo 1 de Cristo el Mediador. Dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces, vamos a desarrollar este párrafo. Si ustedes se dan cuenta, estos párrafos, como es costumbre de la confesión de fe, van por ideas de pensamientos en cada línea y cada línea la separa un numeral.
Vamos al primer pensamiento. Es una frase. Agradó a Dios. El ordenamiento de Cristo como mediador fue del agrado de Dios. Así que acompáñenme en las Escrituras y vayamos al libro del profeta Isaías. Al capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí Dios está diciendo que tiene contentamiento con Cristo. Aquí vemos la absoluta o el absoluto agrado de Dios para que Cristo tenga el dominio de todas las cosas. El conocido texto que todos hemos leído, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que todo que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, la primera frase del primer párrafo, agradó a Dios, nos habla de ese agrado que tuvo el Padre. Sigamos avanzando. Ahora la línea número 2, otra frase. La primera tiene que ver con quién hace la ordenación de Cristo el mediador. Ahora nos habla del tiempo. ¿Cuándo fue ese propósito? ¿Cuándo fue que Cristo fue ordenado como mediador? Y dice la confesión de fe en la frase 2, en su propósito eterno. Fue en la eternidad que Dios escogió a Cristo como mediador de el hombre y él. Yo pregunto, ¿cuándo fue? ¿Fue en el pasado, en el presente o en el futuro? Ninguna de las tres. Es en el propósito eterno. Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor, es su eternidad. El atributo de Dios como la eternidad es algo que está por encima del tiempo. Dios está por encima del espacio y del tiempo. El tiempo solamente se ve en el universo, en lo creado, pero el propósito eterno está por encima. El teólogo San Agustín dice que Dios escogió en el eterno presente. El Señor no ve el tiempo como una sucesión de hechos como lo vemos nosotros, sino en la eternidad. Es por eso que Dios ya nos ve glorificado, lo que se conoce como el ya, pero el todavía no. En el propósito eterno, agradó a Dios escoger a Cristo en ese pacto entre ellos como mediador de Dios y del hombre. Ahora pasemos a la tercera línea de pensamiento del primer párrafo. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. Esta línea nos va a dar el marco de referencia donde sucede esto. Y el marco es el pacto intratrinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hacen un acuerdo entre ellos para escoger al Hijo y tenga el oficio de mediador entre Dios y los hombres. Aunque no aparezca Espíritu Santo ahí, si usted hace una lectura inferencial, se va a dar cuenta. Porque nos dice el mismo párrafo en lo último, para redimir, llamar, justificar, santificar y glorificar. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Así que en la eternidad, la salvación ya se estaba gestando. Su salvación y la mía ya se estaba gestando
en el pacto de redención o el pacto intratrinitario. Una vez, viendo una cinta o una película que narraba la historia de Jesús, estas películas que son típicas en Semana Santa, la veía con alguien y esa persona, al ver los sufrimientos de Cristo en la película, cuando los soldados romanos latigaban a Cristo y cuando iba camino a la cruz para ser crucificado, esta persona se conmovía y decía que si él hubiese estado ahí, él se hubiera violentado con todos los soldados romanos y hubiera impedido que Cristo fuera a la cruz. Este tipo de pensamiento en muchas mentes está hoy, lo mismo que Pedro, pero vemos que el sacrificio de Cristo ya era planeado en la eternidad por la Santísima Trinidad. Y era escogerlo a Él como mediador entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. Así que ahora vamos a avancemos un poquito más y llegamos a la cuarta línea. Esto, cabe decir que esto se conoce como la economía de la salvación. Dios Padre planea, el Dios Hijo ejecuta y Dios Espíritu confirma. Y la cuarta línea, que es la idea central, donde las demás ideas giran en torno a ella, nos dice que el propósito de esa escogencia para que fuera Cristo el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Veamos una base bíblica. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si es alguien tan amable y lo puede leer. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero, ¿a qué se refiere la palabra mediador? Bueno, en un sentido, mediador es aquel que interviene entre las partes litigantes para resolver conflictos. Pero también se puede utilizar la palabra mediador como una parte independiente y que no depende de nada y que se llama arbitrar para solucionar una dificultad. Pero también mediador es un mensajero que ese sí depende de una de las partes contendientes y lleva proposiciones a la otra. Es en esta forma que Moisés es llamado mediador entre Dios y el pueblo. Deuteronomio 5:5. Vayamos a esa cita. Está hablando Moisés. Deuteronomio 5:5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor. El pueblo tenía temor y Moisés tenía que actuar como un mediador. Pero la Escritura, cuando habla de Cristo como el mediador, lo utiliza en una forma más elevada. Lo utiliza en una forma más elevada. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres para reconciliar un pueblo, no solamente para solicitar la paz, sino revestido de un poder plenipotenciario que no solamente negocia la paz, sino que también la asegura. Y es necesario para este objeto mirarlo
de dos formas, la que tiene que ver con Dios y la que tiene que ver con hombre. Veamos primero la que tiene que ver con Dios. Es absolutamente necesario que el mediador propiciara el desagrado para con Dios. Dios está irado con el hombre, pero el mediador entre Dios y el hombre propicia la ira, lo que se conoce como la propiciación. Pero también era absolutamente necesario que el mediador expiara la culpa del pecado. Y también era necesario que el mediador interviniera por Dios. Y además de eso, que nos presentara delante de Dios para ser aceptados. Eso es Cristo como mediador. Ahora Cristo da la espalda y ahora del ángulo del hombre. También es absolutamente necesario que Cristo revelase al hombre lo concerniente a la verdad de Dios y también la relación del hombre para con Dios. Cristo como mediador nos revela al Padre. Quien ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Entonces, era necesario eso. Ustedes se pueden imaginar si Cristo no nos revelase eso. Cristo también como mediador nos capacita y nos persuade para obedecer a la revelación, para obedecer a la verdad. Gloria a Dios por eso, porque Cristo interviene, reconcilia a Dios con el pueblo. Ahora, ¿de qué forma lo hace? Sigamos viendo ahí, nos dice algo, y los oficios de Cristo, que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Miren los oficios de Cristo. Lo va a hacer como profeta, como sacerdote y rey. Cristo oficia como mediador, como profeta, como rey y sacerdote, tanto en su humillación como en su exaltación. Y estos no son tres formas aisladas o arbitrarias. No, son inherentes al oficio de mediador. Son funciones de Cristo en el oficio de mediador. Así que veamos Cristo como profeta. Cristo como profeta. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía un profeta? ¿Qué hacía un profeta? Un profeta era alguien que interpretaba, un enviado de Dios para comunicarle a los hombres el mensaje divino. Cristo funciona como o oficia como profeta. Vayamos a las Escrituras y comparemos Deuteronomio 18, del 15 al 18. Ahí mismo en Deuteronomio, la cita que en el libro que estaban ahora. Deuteronomio capítulo 18. Estamos viendo el oficio de Cristo como profeta. Cristo, Él interpreta. El versículo 15 hasta el 18. Adelante, mi hermano. Dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahora dice Deuteronomio, Moisés hablando aquí en el Antiguo Testamento, que
y Dios diciéndole al pueblo que levantará en medio de ellos un profeta. Aquí estaba hablando de Cristo. Comparen esta escritura con la que está en Hechos 3:22. Vamos a ver varios versículos. Así que vamos a Hechos 3:22. Esta la leo yo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En el contexto de esta cita, para ir adelantando, se refiere a Cristo. Esa promesa que le dio en Deuteronomio se refería a Cristo. Esto nos prueba que Cristo oficia en ese sentido como profeta. Él le revela al pueblo, a un pueblo, todo lo concerniente a la salvación. Y ese es el oficio como profeta. Veamos su segundo oficio de Cristo como mediador. Recuerden que no son aisladas, todos están dentro, inherentes en el de mediador. Ahora como sacerdote. Cristo como sacerdote se ofreció a sí mismo como propiciación, un sacrificio una vez y para siempre, y una ofrenda sin mancha delante de Dios, algo que hacían los sacerdotes. Veamos algunas características de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. El sacerdote en el Antiguo Testamento debía ser uno tomado de entre los hombres. También debía comparecer en la presencia de Dios y representar a los hombres. El sacerdote también debía propiciar e interceder por ellos. Debe ser escogido por elección especial de Dios y como propiedad de éste. Tiene derecho para acercarse él mismo a Dios y a la vez traer a otros. Ofrece sacrificio e intercede por otros. En este sentido, Cristo es un sacrificio perfecto, adorado. Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio y por eso es considerado como sacerdote. Ahora, las escrituras confirman esto. Él cumplía perfectamente, él tenía todos los rasgos característicos y cualidades de un sacerdote. Él había sido escogido de la misma forma que había sido escogido Aarón. Era perfecto y santo e intercedía por el pueblo. El Antiguo Testamento nos declara que todas las ordenanzas de los sacerdotes y de las ceremonias que se hacían tipificaban a Cristo. La historia del Evangelio declara que en la actualidad Cristo sigue oficiando como sacerdote. La obra de Cristo es la sustancia de las ceremonias que no eran más que la sombra del sumo sacerdote. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Ahora, bueno, hay que también decir que el sacerdocio de Cristo no era de la forma de Aarón, aunque Aarón era un tipo de Cristo, nos daba una representación, nos daba una idea del Mesías que había de venir. Pero el sacerdocio de Aarón era imperfecto, no podía cumplir con toda la reconciliación y con toda la relación del pueblo. Por eso se hace necesario que viniese Cristo. Pero Hebreos 7:17 nos dice que Cristo, su sacerdocio es de la orden de Melquisedec. ¿Y qué quería decir con eso? Que era un real sacerdote. Recuerde que Abraham ofreció los diezmos a Melquisedec. Y también cuando dice que el sacerdocio era del orden de Melquisedec, quiere decir que como él no tuvo predecesores ni sucesores.
y fue único en su línea, así que Cristo es un sacerdote eterno, eterno. También Cristo, la confesión de fe en el capítulo, si usted observa, nos dice otro oficio, y es el de rey. Cristo es el jefe soberano de todas las cosas para el bien de la iglesia. En sus manos fueron entregadas todas las cosas para el bien de la iglesia. ¿Cómo ejecuta Cristo su señorío, su reinado? Bueno, un rey tiene un pueblo. Eso mismo hace Cristo. Él entresaca un pueblo para él mismo, para darle oficiales, para darle disciplina, para darle leyes. Eso hace el rey. Y Cristo es nuestro rey, nuestro Señor. Cristo también a ese pueblo le provee la salvación, la gracia salvadora le provee a ese pueblo. Cristo nos protege, Cristo nos redime, Cristo nos sostiene. Cristo vence y restringe a todos nuestros enemigos. Cristo toma venganza de los que lo aborrecen. Cristo, Él vence a todos los que no conocen a Dios y son contrarios a la ley de Dios. De esa forma ejerce señorío Cristo. La salvación que ha ganado Cristo no es una baratija que se vende, no es una gracia barata, es la salvación del señorío del Todopoderoso. Por eso el Evangelio de Lucas nos ha dicho que en medio del pueblo se ha levantado un gigante salvador. Un gigante salvador. Así que en la confesión de fe, los editores también nos dicen, nos siguen diciendo, si usted lee, que Rey, cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no ningún hombre. En el contexto que se escribió la confesión mucho antes, la iglesia del medioevo tenía como cabeza de la iglesia al Papa, pero las escrituras nos declaran que Cristo es absolutamente la cabeza de la iglesia. Nosotros somos un cuerpo donde Él es la cabeza. Esa es la salvación de Cristo. Ahora, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, Cristo como Rey, Dios le da un pueblo. ¿Pero para qué? Para que fuera su simiente. La promesa en Génesis 3:15 se cumple en Cristo. Mi hermano, tú importas en el reino de Dios porque estás en Cristo. Una de las tendencias del ser humano es a no darle la gloria a Cristo. Y Él es el que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Si Dios te bendice o Cristo te bendice, es por su gloria, no por ti, porque estás en Él. Y Cristo, su plan se cumplió. Cristo fue eficiente en la cruz y eficaz. Todo lo que se planeó en la eternidad, en la cruz del Calvario se cumplió para redimir, llama un pueblo, para santificar y glorificar. Mi hermano, en Cristo somos victoriosos. Pero Cristo oficia, hemos visto como Rey, como sacerdote y como profeta. Si tú estás en Cristo, también te debes demostrar como Rey, como sacerdote y como profeta. Eres sacerdote en tu hogar. Eres profeta cuando le compartes la verdad a otro. Eres Rey porque gobiernas un hogar, unos discípulos que el Señor te ha puesto. Esto debe aplicarse a tu vida, a donde te mueves, porque Jesús ha pagado con precio de sangre esa poderosa
salvación. Quiero dejar hasta aquí. Esto es lo que el párrafo trae. Esto es lo que el párrafo dice con respecto a la ordenación de Cristo como mediador. Tenemos a alguien que intercede todos los días por nosotros, todos los días. Y ese es Cristo. Cristo en la eternidad te amó sabiendo que tú ibas a pecar todos los días. Y Él aún así decidió voluntariamente venir a este mundo y morir por ti y por mí. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Inclina tu rostro y ora con tu Padre, con ese mediador. Qué bueno es tenerte a ti, mi Señor, como mediador. Gracias, Padre amado, porque tú intercedes por nosotros. Tú intercedes por nosotros delante de Dios y nos has reconciliado con el Padre. Tu sacrificio perfecto, que ha sido una vez para siempre, podemos acercarnos, gracias a Él, libremente al trono de la gracia. Cuán agradecidos estamos por tus bendiciones. Las palabras no alcanzan para expresar lo inconmensurable, Señor, de tu obra. Padre, hoy tu pueblo te agradece que desde la eternidad ya tú estabas pensando en nosotros. Estamos orgullosos de ser parte de tu pueblo. Estamos orgullosos de que tú seas nuestro sacerdote, de que tú seas nuestro profeta. Gracias, Padre, porque quitaste el velo, la ceguera espiritual, y nos revelaste y nos mostraste a Dios el Padre. Por último, quiero orar por mis hermanos, para que esta verdad siempre la tengan en el pecho, así como tenía Aarón cuando se acercaba a ti en el pecho las 12 tribus. Si hay algo que debemos mostrar es a Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, hemos dado por terminado nuestro estudio, así que están despedidos. Salúdense.